¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, familia de Dulce Legado, este hermoso programa que tiene como único propósito traerles buena información, información constructiva que edifique al ser humano, todo a través de esta su estación 1370 de AM de Grupo Radiorama Occidente. A nombre de la conductora oficial de Dulce Delegado, Dulce Millán, les damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Sergio Contreras, del grupo de Speakers Masters Internacional. Y el día de hoy les traemos un programa muy especial, muy importante, y viene de la mano de una gran compañera y amiga de Speakers Masters Internacional. Ella es una profesionista y profesional en toda la extensión de la palabra. Es mujer y madre de familia, y con eso, hoy por hoy, que por fin hoy se le da el valor real a las mujeres, es una mujer en toda la extensión de la palabra que trabaja, que educa, que forma, que orienta, porque ahorita les voy a explicar a qué me refiero con que orienta. No nada más en su familia, ¿eh? Ella es comunicadora profesional, es conferencista internacional, está certificada en competencias laborales, es agente capacitador registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha sido docente, es precisamente, mencionaba, trabaja en una secundaria donde sí o sí orienta y forma a la juventud de nuestro próximo el México futuro. Ella trabaja con ellos, imagínense. O sea, si me pongo a platicar todo lo que pudiera expresar de nuestra invitada de hoy, nos vamos a llevar toda la hora del programa. Entonces, no me resta más que decirles que es una gran amiga y compañera de trabajo, y es Rubí Reyes, a quien le doy la bienvenida. Rubí, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues ya hasta me sonrojaste con todo lo que dijiste de aquí de tu servidora. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre es un gusto enorme saludarte e interactuar contigo en estos programas, en esas intervenciones que estoy segura. Damos un poquito, ¿no? Un poquito de lo que la vida nos ha enseñado y que esperamos realmente que con estas palabras, con estas conversaciones, toquemos el corazón, la vida y la conciencia de todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Rui, por aceptar, y tienes toda la razón. El único propósito que nosotros tenemos es compartir información que le pueda ayudar a la gente a vivir mejor de una u otra manera. Entonces, precisamente hablando de que ese es nuestro propósito con este tipo de información, quisiera preguntarte qué tema nos traes el día de hoy, con qué vamos a compartir con toda la gente de Dulce Legado. Fíjate que, o sea, como que se fue dando de una manera muy, muy natural, pero sí, tal cual, el tema de hoy tiene que ver con esto que estamos haciendo esta noche y justamente es hablar de vivir con propósito, Sergio, porque no sé si tú has conocido personas, yo sí en lo personal y me han impactado mucho, cuando de repente he platicado con alguna persona en el camino y me dicen, oye, Rubí, es que tengo trabajo, tengo una pareja, tengo mi casa, pero parece que lo dice con un dolor interno. Dice, pero siento que mi vida está vacía, siento que estoy sobreviviendo. Me siento como en un piloto automático en donde hago las cosas porque las tengo que hacer, simplemente por responsabilidad, pero no vivo, no disfruto, no le hallo sentido a mi vida. Y cuidado, Sergio, porque ojo, las estadísticas nos marcan que cuando las personas justamente piensan en, ahora sí que terminar con su vida o en hacerse daño, tiene muchísimo que ver con esta falta de un propósito en la vida. Sin ese a dónde voy, para qué voy a lograr con esto, qué voy a dejar, créeme que la vida se vuelve más pesada y cada vez pues sentimos como si fuera una piedra que vamos cargando todos los días a cumplir, a hacer lo que tenemos que hacer, pero no porque querramos disfrutar cada momento de nuestra vida. Qué triste, ¿no? Sí, fíjate que me hiciste recordar, a, he conocido también a muchas personas, hemos tenido la fortuna en este medio, en esta carrera, de conocer a miles de personas, y no estoy exagerando, tú lo sabes, son miles de personas. Y
así como hemos hablado de las personas que dejan una huella positiva en tu vida, también nos ha tocado conocer la otra cara de la moneda, con personas que precisamente no tienen claro qué están haciendo en este mundo, ¿verdad? Así es. Y lo que menos queremos es imaginarnos un desenlace trágico, pero les voy a platicar, si me permites, te voy a compartir rapidito una anécdota con una persona Bien. donde esta forma de vivir desesperanzado, voy a utilizar esta palabra, que Ajá. no tenía claro hacia dónde se dirigía, no tenía claro qué estaba haciendo en su vida, no le estaba perjudicando solamente a él, que claro que es el principal afectado, porque estaba Ujú. viviendo triste, como dice la canción, ¿no? Flaco, cansado, ojeroso y sin ilusión. Así Así es. estaba viviendo, pero le estaba afectando en su vida familiar, o sea, era un hombre casado o es un hombre casado, y donde su esposa obviamente estaba batallando mucho con esa situación con su esposo, porque no había ánimo de nada, nada le complacía, todo el tiempo estaba de malas, estresado, sin ánimos, a sus hijos no te quiero platicar todo lo que le estaba afectando esa situación, estaba yendo a terapia, entonces qué importante lo que acabas de mencionar, porque él empezó a salir adelante precisamente cuando logra esto que nos dices, encontrar un qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo. Entonces sí, es vital entender hacia dónde nos dirigimos, tener este propósito que nos mencionas. Fíjate, Sergio, qué interesante porque a veces estamos tan ocupados, tan sumergidos en nuestras actividades, rutinas, obligaciones, que no nos detenemos un momento para reflexionar, ¿realmente estoy haciendo lo que amo? ¿Realmente mi vida está dejando un sentido? ¿Realmente sirvo para algo en esta vida y en esta tierra? Entonces, por eso dicen que hay 2 días que son los más importantes de nuestra vida. Fíjate, y te voy a dejar la tarea. ¿Sabes o puedes adivinarme cuál es el primero de esos 2 días que son los más importantes de nuestra vida? Creo que sé, estoy entre la A ver, duda. viene. Y el primero es cuando nacemos. Es correcto. Sí. Y el segundo, complemento la idea, es cuando nacemos y descubrimos para qué. Es el para qué nací, para qué estoy aquí. Esos son los 2 días, cuando nacemos y cuando descubrimos para qué, que realmente pues le dan sentido, ¿no? Al andar por acá en este viaje tan hermoso que se llama vida. Y bueno, fíjate que justamente el propósito es eso. Es el para qué estoy aquí, es el qué voy a dejar de huella el día que ya no esté, cómo me van a recordar las personas, qué es lo que voy a dejarle a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones, y no solamente pasar por pasar la vida, por tener días aquí viviendo y respirando, sino qué voy a dejar, cuál va a ser ese legado, hablando del dulce legado, cuál es el legado que voy a dejar justamente en mi paso por esta vida. Entonces, hay algo bien interesante, porque a veces confundimos, Sergio, el propósito con los deseos. Y seguramente muchos se acordarán de que cuando empezamos un año nuevo, por decir, decimos, ay, ¿cuáles son tus propósitos para este año? Y confundimos y como que revolvemos ahí entre los propósitos y los deseos. No sé si te ha pasado en algún momento, en algún año nuevo. Claro, claro. O sea, yo deseo muchas cosas y a veces las pongo ahí equivocadamente como un propósito, pero en realidad Ajá, yo no voy a conseguirlo, vaya como tal. Es como que, ay, exacto. quisiera, ¿no? Quisiera. Ajá, Ajá. me encantaría. Sí, exacto. Sí, sin Así es. embargo, Entonces, el propósito, ¿qué sería entonces, amiga? ¿Cuál, o sea, un deseo, por ejemplo, voy a decirte uno particular que a ver, yo viene. ahí me puse y que no he hecho nada, ¿eh? Nada por conseguirlo, es mejorar mi salud en cuanto al peso. Si yo Ajá, me descontrolé, o sea, me desaté en diciembre, o sea, el maratón Guadalupe Reyes me lo aventé como Dios manda. como si no hubiera otra vida, Y dice. yo dije, va a Como ser si el no hubiera último, vida. no sé. Y ándale que obviamente la factura llegó y ahora hay que pagar el precio. Y según yo, ya ni siquiera deseo, creo que fue intención, fue cuidar mi alimentación, empezar a cuidar mi alimentación.
pero la verdad es Ajá. que lo he estado intentando 2 veces en estos 3 meses que van del año. 2 veces lo he intentado y las 2 veces he fracasado. Necesito buscar la manera. Entonces ahí creo que se quedó en intención y en deseo, no en un propósito como tal. Entonces seguramente ahorita que Exacto. me ayudes a identificar que es un propósito, capaz es que ahora sí lo logro. Fíjate, ese es muy buen ejemplo, porque todo el mundo decimos, es que yo deseo bajar de peso, yo quiero, ¿verdad? Bajar de peso. O otro que también es muy común, Sergio, ay, pues uno de mis deseos es ganarme la lotería, ¿no? O la casa del TEC, o la casa de la siembra, o ve tú a saber, pero nunca compro boleto, pues ¿cuándo me la voy a sacar, no? Entonces, queda nada más en un deseo, en un sueño. Y la gran diferencia, y ahorita tú lo dijiste entre letras entre ideas, y es muy real, es que justamente cuando tenemos un deseo, cuando queremos algo nada más, pues ahí está, como un sueño guajiro, ¿no? Ay, algún día me gustaría vivir allá en, no sé, en las Bahamas, en Puerto Rico, viajar, hacer. Pero ¿qué estás haciendo para conseguirlo? Eso es lo que diferencia un deseo y un propósito. Un propósito tiene ahora sí que todo un plan, una serie de acciones, una serie de pasos que vas a ir a dando y que en ese caminito, la consecuencia final, pues es tu propósito. Por ejemplo, tú dices, oye, mi propósito, por decirlo así, es llegar a ser directora de una secundaria. Entonces digo, bueno, para poder llegar a ese nivel, primero tengo que dar el paso de ser maestra, luego ser coordinadora, luego ser subdirectora, que bendito Dios ya lo logramos, y el siguiente paso es brincar a la dirección. Entonces, cuando tú ya vas enfocado y que tú ya llevas un camino, entonces vas haciendo una serie de acciones que te van dejando como consecuencia acercarte a tu propósito. No es algo momentáneo, no es algo rápido, no es algo que se quede ahí como algo mágico, sino que vas trabajando por ello. Te preparas, te juntas con las personas adecuadas, haces lo que, ay, anda una mosquita por ahí, de repente quiere salir ahí en el encuadro. Entonces vas haciendo todo lo que tiene que ver con eso. Necesito hacer un curso, necesito inscribirme, necesito prepararme, necesito hacer un examen, necesito pasar por este proceso. Y puede ser cualquier cosa. Digo, pusimos un ejemplo profesional, pero puede ser incluso, quiero ser la todo Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a prepararme y empiezo a practicar y a juntarme con los expertos y a tomar un curso y buscando dónde puedo exponer mis pinturas. Entonces, es todo un trabajo, Sergio, que no se logra de la noche a la mañana, que a lo mejor no se logra ni en 1, ni 2, ni 3 años, pero que a fin de cuentas es lo que dirige tus pasos, es lo que dirige tus acciones, es lo que hace que cada mañana que te levantes, es lo que te va a dar el motivo que te lleva a la acción, tu motivación interna, Fíjate qué ¿verdad? padres palabras acabas de decir. Ahorita hiciste que me acordara de mi hija de 6 años, Jimena, Ajá. que ella quiere ser, bueno, entre otras cosas, sabes que los niños quieren ser mil cosas, ¿no? Todo, hasta Sí, astronautas quieren ser. todo, quieren ser todo. Pero entre las que más repite, porque tiene cierta influencia de dos primas, el arte, le gusta mucho la pintura y dibujar. Entonces, ahorita que dijiste eso de pintar, ella mencionó una ocasión, y hace unos días apenas, ¿eh? O sea, 2, 3 días, Ujú. mencionó que pinta muy bonito su prima Andrea, a quien le mandamos un saludo, Un precisamente, saludo también. ahí en Guadalajara, precisamente. Y dice, y le digo, mira, ella aprendió, me dijo, que pinta muy bonito, no, dice, yo todavía no. Y le dije, pero ella también no pintaba tan bonito al principio. Y ella Ujú. perseveró, perseveró, aprendió, obviamente se metió a estudiar técnicas de pintura y por eso hoy pinta como pinta. Le digo, tú también puedes. Y dijo, si no me rindo. Y digo, exacto, es Mm, que la persistencia, el sí. continuar, es parte de cumplir el propósito. Creo, Fíjate. amiga, tú con todo lo que acabas de decir, Rubí, que luego la gente creemos que un propósito es algo con lo que se nace y no, lo mencionaste muy, muy bien, muy padre, cuando
hay los 2 días más valiosos de nuestra vida, más importantes de nuestra vida es, nacimos, ya, ok, naciste. Pero ahora tú tienes que, y lo dijiste, descubrir tu propósito. No es que ¿cierto? nazcas con un propósito, ¿sí? Así es. Nacemos con la oportunidad de descubrir nuestro propósito y vivir ese propósito. Pero habemos quienes se nos va la vida en no saber cuál era y cuando y se nos acaban los días y ahí viví. Y habemos Así quienes es. lo descubrimos, pero luego creemos que, ya lo descubrí, pues ya, ahora que se me Me dé tiene que como, llegar solo, ajá, ¿no? ándale, exacto, esas son las Y palabras. no. Ya lo descubrí, ahora pues que me lleguen como si fueran poderes mágicos, ¿no? Ya lo Ah, descubrí, es un cofre del tesoro y ahí viene todo incluido. Y no, hay que ponerse, le no. dijiste, a trabajar y muchas veces es años trabajando para que ese propósito se cumpla, ¿cierto? Es correcto. Fíjate que entonces podemos decir, Sergio, con esto que acabas de mencionar, que el propósito es una elección como muchas de las cosas que elegimos en la vida. Entonces, tú puedes nacer con muchos talentos. A lo mejor el talento para hablar en público, el talento para cocinar, el talento para vender, el talento para hacer deporte, pero tú eres el que va a decidir según todo lo que se va dando en tu vida, las circunstancias, las influencias, con lo que vas conectando a lo largo de tu camino, ¿no? A lo mejor de niño, adolescente, estudiante, etcétera, vas conectando con ciertas cosas. Entonces, el propósito tú lo eliges. La vida te da la opción y la oportunidad de darte una serie de cualidades, una serie de habilidades y de talentos, pero tú eres el que va a decidir en cuál de ellos quieres quedarte o con cuál quieres quedarte. Incluso, ojo, podemos tener 2 o 3 propósitos en la vida porque yo he conocido personas que en lo profesional llevan un rol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es un excelente directivo o es un excelente speaker o es una excelente abogada, por decirlo así. Pero acá en su vida más personal, ya no tanto a nivel profesional, dice, es que yo quiero ser una excelente corredora también y desarrollarme en ese deporte y quiero ser una excelente bailarina o actriz. Entonces podemos ir ahora sí que trabajando y podemos ir incrementando poco a poco con todo lo que hacemos y acercándonos cada vez más a esos propósitos de vida que tenemos que tener. Sin embargo, ahí te va. Todo tiene que ir en un mismo sentido, porque yo puedo ser una excelente corredora, bailarina, cocinera, pero mi propósito de vida en el que voy a dejar una huella imborrable y que voy a poder influir sobre los demás es en ese en particular o uno en particular que estoy eligiendo como una línea de vida. No sé si me estoy Ya, explicando. ya, O sea, sí, no quiere decir que todo lo que haga nada más tiene que ser en ese sentido. Los seres humanos tenemos muchas facetas y muchas interacciones. No es lo mismo cómo te comportas con tu pareja, que con tus hijos, que con tus padres, que con tus compañeros, que con los amigos de la cuadra, etcétera. Cada quien en todas esas facetas va teniendo diferentes propósitos y objetivos. Sin embargo, insisto, el día que ya no estemos aquí, el día que dejemos un legado como un libro, un curso, algo que podamos compartir con las siguientes generaciones, va a haber un propósito en particular por el cual te van a recordar. Sí, sí, sí estoy siendo un poquito clara en eso. claro, claro. De hecho, fíjate que me gustó mucho esto que acabas de mencionar, donde todos, o sea, todos podemos ser, tenemos varios caminos, elegir varios caminos y perfeccionarnos y crecer y desarrollarnos. Y de hecho, creo que todos lo hacemos de una u de otra manera. Ajá. Obviamente, quienes tienen bien claro ese propósito una vez que ya lo encontraron, pues hay quienes lo explotan más, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Y Sí, hay quienes, bueno, lo van dejando unos más apagados que otros. Pero si echamos mano a la memoria, estoy seguro que todos tenemos en la mente recuerdos de personas que nos han dejado esa huella que tú dices y muchas veces, a ver, lo voy a decir así, tú me ayudas a ordenarle las palabras viene, correctas, por viene, favor. amigo. Yo recuerdo a un profesor de la preparatoria, Víctor Villarreal.
Ok. espero que todavía se llame o se llamaba, Víctor Villarreal, o el profesor, no estoy seguro si es Víctor, pero es Villarreal. Y era un profesor que nunca daba un 10 o un 100. Él daba la clase, la materia de dibujo técnico industrial. Ok. Y decía que él no daba esa calificación porque significaba perfecto, que ya no se podía mejorar. Y decía que todo se puede mejorar siempre. Dice, ustedes siéntanse satisfechos si sacan un 9, un 90. O sea, no significa que no es muy bueno o que es el mejor trabajo que has entregado. Significa que siempre puedes mejorar y que te esfuerces en Ujú. hacerlo, nos decía así. Mira, yo no recuerdo muchas cosas de él, te estoy hablando de hace muchos años, pero esa escena no se me olvida y me ayudó durante mucho tiempo, o me ha ayudado durante toda mi vida, para ser honesto, en muchos aspectos de mi vida personal y profesional. Pero Ujú. cosa curiosa, tengo a otro compañero de esa misma escuela, del mismo grupo, que él no fue el gran estudiante, pero tenía una elocuencia. De él me nace a Wow. mí las ganas de hablar en público, gracias a él. Él no Correcto. sabe, yo nunca volví a saber de él después de esa escuela. Entonces, Ajá. cómo estos caminos, esto querer crecer, querer desarrollarnos, querer encontrar un propósito, también nos lo da gente que tiene claro su propósito en la vida y ellos nos pueden ir ayudando a descubrir nuestros propósitos, ¿verdad? Cierto, cierto. Entonces, yo me acuerdo mucho de ellos dos. Ahorita con lo que mencionaste me los trajiste a la mente, ¿eh? Hace mucho que no me acordaba de ellos. Pero con lo que mencionaste sí es cierto. Son diferentes líneas, son diferentes personas, son diferentes contextos y ellos pueden ayudarnos a ir identificando como que son luces que se van prendiendo en el camino Cierto. para que Ajá. vayas descubriendo cuál es el tuyo. Ahora, ¿de qué otra manera puedo descubrir mi propósito? Si yo estoy medio perdido y estoy ahorita con lo que estoy escuchando, pues a lo mejor el deporte, a lo mejor la música, el arte mencionaste, a lo mejor hablar en público, a lo mejor ser director o directora de una institución. O sea, y tengo varias. ¿Cómo saber a cuál explotar, a cuál dedicarle más tiempo? ¿Cómo saber cuál realmente va a ser la mía? Fíjate que esas son, esa es la parte yo creo que más difícil, pero también la más importante al momento de decir hacia dónde va mi vida, para qué estoy aquí. Y hay tres preguntas sumamente importantes, pero en un ratito te lo voy a platicar. Yo creo que ahorita nos vamos a ir primero al corte, Sergio, pero antes de irnos rapidísimo, déjame te cuento algo. Vale. Algo, 2 minutitos, al menos de 2 minutitos. Sí, Ahí te claro. va. Cuando yo estaba en secundaria, Sergio, bueno, déjame te cuento primero que desde muy niña, por una cuestión médica, desde muy chiquita yo tenía problemas de mi vista, una cantidad de miopía impresionante. Ya desde niña tenía 5 y 7 dioptrías en mis ojos, una cantidad inmensa. Cuando yo estaba en la primaria usaba lentes fondo de botella. Imagínate, para una niña de primaria usar esos lentes, el bullying, las burlas, mil cosas. Resulta que cuando yo llego a la secundaria, llego completamente, ahora sí que yo era casi muda, o sea, yo no hablaba, yo no platicaba, bueno, sí platicaba mucho, pero yo no participaba en clase por miedo a las burlas, al bullying, a todo esto. Pero recuerdo un maestro que, ay, Dios santo, espero que viva y si no, que Dios lo tenga en su gloria, pero sinceramente espero que todavía viva. El maestro Jesús Félix Leija González, maestro de una secundaria acá en Monterrey, Nuevo León. Y me acuerdo que una vez me vio y ahí en el grupo y me veía, bueno, usted cada rato, usted platica mucho, pero nunca participa. A ver, número 43, yo era la 43. Le voy a pedir que todos los días usted va a ser la representante en mi clase. Era matemática, Sergio. Y entonces me dice, usted se va a parar todos los días al frente de la clase y va a pasar lista. Había unos registros grandotes largos en la secundaria y yo me ponía roja, 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 pero decía, usted va a hablar enfrente de su clase, del público. Oye, pues qué señorón qué manera tan magistral de descubrirme, porque justamente ahí me di cuenta que yo tenía unas ganas enormes de poder hablar en público. Ahí es donde yo descubrí, atrás de ese registro, tomando lista todos los días, cada vez el registro iba haciéndose más a un lado, a un lado, a un lado, y empecé a romper ese miedo. Entonces, fíjate cómo a veces, como bien lo dijiste, hay personas que nos ayudan, son como esos ángeles, ¿no? Hechos persona, que vienen y nos descubren
cuál es nuestro propósito. Pero ahorita después del corte, Sergio, te cuento las 3 preguntas poderosas para poder descubrirlo. ¿Te parece? Me parece muy bien. Y bueno, vamos, amigos, familia de Dulce Legado, 1370 de AM, aquí en Grupo Radiograma de Occidente. Volvemos en un momento con estas 3 preguntas que Rubí nos va a hacer para saber cómo poder descubrir nuestro propósito. Ya volvemos. Pues ya estamos de regreso, amigos, familia, aquí a través del 1370 de AM en Guadalajara y en todo Occidente. Y vamos a escuchar estas 3 preguntas de cómo puedo, fíjate, yo le hago una pregunta y me va a contestar con 3, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos en realidad descubrir nuestro propósito? Ya sea que no tenga claro hacia dónde quiero llevar mi vida o estoy confundido entre varios caminos. Como diría el buen José Alfredo Jiménez, ¿cuál de los caminos es el mejor? Creo que 4 caminos decía él, ¿no? ¿Cuál de los 4 será el mejor? Entonces, a ver, Rubí, cuéntanos, ¿cómo elegir el camino correcto para entender el propósito de mi vida? Retomando este punto, Sergio, ya dijimos que un propósito es el para qué estoy aquí, qué quiero dejar en mi vida. Ya dijimos que justamente a veces confundimos el propósito con sueños, o deseos, pero la diferencia es que el propósito es una serie de acciones que te van llevando a ese propósito mayor. Ya dijimos que podemos ser muy buenos en muchas cosas y tener muchas habilidades o talentos, pero que es una decisión personal cuando nosotros elegimos ese propósito principal de vida. Y antes de contestarte con las 3 preguntas, nada más déjame te digo 3 puntos importantes, porque hemos sido muy positivos, pero no hemos dicho qué pasa si no encontramos el propósito de nuestra vida, Sergio. Ujú, Y ahí te correcto. va, 3 puntitos rapidísimo. El primero de ellos, cuando no tenemos un propósito claro en nuestra vida, nos sentimos desmotivados, nos sentimos perdidos, nos sentimos que es como si a veces en los sueños, no sé si te ha pasado que sientes que corres y corres y no corres nada y te viene persiguiendo ahí alguien, ¿verdad? Con algo para hacerte daño y quieres correr y no puedes. Así te sientes en la vida cuando no tienes un propósito. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, cuando no tienes un propósito, ves la vida pesada, ves los trabajos o las responsabilidades como una carga y cada vez te van pesando más al paso de los años.
Y tercer punto importante, cuando no tienes un propósito, digamos que no te vaya, todo te da igual, no sientes realmente una motivación, una alegría por vivir, un entusiasmo por levantarte cada mañana. Entonces, fíjate lo importante que es el poder descubrirlo. Si no lo descubres, aguas, porque puedes caer en cualquiera de estas que ya mencioné. Y ahora sí, ¡tadán! Redoble de tambores. Redoble. Entonces, ahí está. Primer punto. ¿Cómo me doy cuenta? Simple. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es aquello que aunque no te paguen, que aunque te den 5 minutos y tú te agarras como 3 horas hablando de ese tema, que todo el tiempo estás pensando en ello, que estás buscando los videos, ¿no? De YouTube o de redes sociales para ver qué puedes aprender? Eso que haces que como si fuera la dopamina, ¿no? Que te despierta y hasta hace que te levantes de la cama y si estás acostado de perdido te sientas a ver el teléfono para buscar información acerca de ello. Date cuenta, descúbrete qué es aquel tema o aquella habilidad o aquel, no sé, eso que haces también, pero que te apasiona y que tú solito sientes esa emoción desde adentro por hacerlo, por hablarlo, por aprenderlo, ¿ok? Esa es la pregunta número uno. ¿Qué es lo que te apasiona? Punto número dos o pregunta número dos. ¿Qué es aquello de lo que la gente que está fuera, puede ser tu misma pareja, tu familia, tus amigos, de qué te preguntan? Ah, caray, pues es que, no, hombre, es que íbamos a dar un discurso en tal lugar, pero no, hombre, me acordé de ti, compadre, porque fíjate que tú eres bien bueno para dar palabras de despedida, ¿no? O me acordé de ti porque queremos darle un premio al mejor trabajador de la oficina y tú eres bueno para decir cosas motivadoras. O me acordé de ti para decorar mi casa porque pues acabo de comprar una casa y no sé ni por dónde empezar. ¿Qué es aquello en lo que la gente te dice y tú ni haces nada, pero la gente te dice que realmente eres especialmente bueno en esa área, ¿verdad? Y pregunta número tres, Sergio, este es bien importante y lo mencionamos hace ratito. ¿Cómo quieres ser recordado? Hay personas que dicen, es que yo quiero ser recordado porque digo muy buenos chistes y cuando llega una fiesta todo el mundo se alegra, ¿no? Yo quiero que el día que yo me muera, imagínate que tú estás en tu funeral oyendo a todo el mundo, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? No, 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 es que esa persona era la persona con mayor estilo en el mundo. No, no, todo lo que se ponía lucía maravillosamente. O esa persona no cocinaba. No, no, no. Yo podía llegar cansado, pero con que me diera un caldito de los que hacía, qué chulada, cocinaba riquísimo. ¿Qué quieres que diga la gente el día que no estés aquí? Fíjate que con esas tres preguntas, Sergio, te las repito, ¿para qué o qué cosa es lo que te apasiona? Segundo, ¿qué es aquello en lo que la gente te dice que eres especialmente bueno y hasta te pide consejos? Y tercero, ¿qué es lo que quieres que las personas digan cuando tú ya no estés aquí? Entonces, wow, eso te encamina a poder descubrir cuál es tu propósito en la vida. Y cuando realmente lo descubres, Sergio, dejas de vivir en piloto automático, dejas de vivir por el tienes que, dejas de cargar con responsabilidades y empiezas a vivir y a disfrutar tu vida. Fíjate qué interesante. Híjole, es súper interesante y me despierta una emoción muy particular. Y esta emoción que les voy a platicar, bueno, Viene. es una emoción, pero no sé, la palabra como tal no es una emoción. A mí me despierta una emoción que me lleva a reflexionar en lo siguiente y creo que esta palabra que voy a mencionar, muchísimas personas le tienen miedo. Es más, muchos me atrevo a decir que le rehuyen a esta palabra. Hay, A perdón, ver, si piso callos, gente, amigos que nos están escuchando, familia de Dulce Legado, pero a veces esto que nos acabas de platicar siento que es una gran responsabilidad. Y sí, porque una vez que identifico y una vez que quiero ir por ello, entonces me compromete.
hay un compromiso bien grande y por ende Es una correcto. responsabilidad. Y yo creo, a reserva que tú como experta, Rubí, me corrijas, por favor, o me ayudes a darle más fuerza a esto, si estás de acuerdo conmigo, si no, corrígeme. Yo creo que muchas personas no terminan de encontrar su propósito, su porqué para vivir, precisamente por este temor, como que ya lo alcancé a ver, como que ya alcancé a vislumbrarlo ahí en el horizonte, cuál es mi propósito de vida, pero cuando se dan cuenta de la magnitud, de lo que significa ir por ese propósito y vivir en el camino con ese propósito, como que dicen, híjole, se me hace que es más cómodo vivir aquí donde estoy. Prefiero vivir quejándome y lamentándome de lo que no se puede a subirme al barco de tomar el timón de mi vida y yo llevarlo a un buen puerto, porque eso me compromete, eso es una responsabilidad muy grande. Y más sabiendo esto que acabas de mencionar, ¿cómo quieres ser recordado? Estamos hablando cuando yo ya no esté. Ajá. ¿Qué es lo que va a hablar la gente de mí? Lo dijiste muy padre con este ejemplo de, imagínate que estás en tu funeral. O sea, es un ejemplo muy Está sencillo, pero fuerte. fuerte. Claro. Sí, O sea, sí, imagínate que estás en tu funeral, ¿qué está hablando la gente de mí? ¿Sí? Entonces, por eso digo que sí creo que mucha gente decimos en de México, le sacatea, ¿no? Como que iba a les decir rehuye, pero no, sí, le sacateamos, Sergio, le le sacateamos. sacatea porque dices, es que no es fácil. Por eso siento que mucha gente sí pueden, o sea, todos podemos vivir nuestro propósito de vida, trabajarlo, ir por él, lograrlo, conseguirlo, pero siento que hay muchas personas que se frenan cuando ven el tamaño de la responsabilidad y del compromiso, que es vivir con propósito, vivir con un sentido, con una intención. Entonces, Claro. ¿qué opinas al respecto? ¿Qué decirle a las personas que sienten este freno de mano cuando ven el tamaño del compromiso? Fíjate que tiene mucho que ver con nuestras creencias, Sergio. Hace tiempo yo escuchaba a un amigo muy querido que decía, oye Rubí, pero es que desgraciada, o sea, esa era su idea, esa era su manera de ver las cosas. Decía, no, yo quisiera tener un trabajo de gerencia, yo quisiera ser el jefe de tal lugar, o yo quisiera tener mi propio negocio, ¿no? Sin embargo, él decía, no, pero es que yo no quiero tener tanto en la vida, ahí viene, yo no quiero tener tanto en la vida porque yo sé que cuando uno tiene algo, la vida te quita otra cosa. Entonces yo no quiero perder nada. Mejor prefiero quedarme aquí donde estoy y no ir para arriba porque luego si yo tengo algo, la vida me va a quitar otra cosa. Entonces, él ya tenía, ahora sí que bien instalado en su mente, ¿no? En su, ¿cómo le llaman? En su software, que no podía pedir más a la vida, porque si él pedía más, la vida le iba a quitar. Y por ese miedo a la pérdida, que a lo mejor venía de un trauma, de un abandono, de alguna herida del pasado, que por ahí también tenemos unos talleres de herida muy buenos para descubrirlo, él se estaba limitando y no podía llegar a conseguir ese propósito, ¿no? Que le diera sentido a su vida. Hay tres cosas, Sergio, que tenemos que cuidar al momento de conseguir nuestro propósito. Y justamente le diste a la segunda, pero súper acertadamente. El primero, hay que recordar que el propósito no es nada más para cubrir un deseo personal. El propósito lleva un compromiso social y humano. ¿Por qué? Porque una vez que tú descubres tu propósito, lo ideal para realmente que tenga sentido es ponerlo al servicio de los demás. Si una persona dice, es que a mí me apasiona, no sé, ¿qué te digo? La decoración de interiores, o me apasionan las leyes y los derechos humanos, o me apasiona el arte. Bueno, yo lo voy a desarrollar y yo voy a descubrir el propósito, pero para ponerlo al servicio de los demás. Voy a ser la mejor pintora, la mejor decoradora de interiores, o a lo mejor quiero ser la mejor abogada para ayudar a los demás, o la mejor doctora para salvar vidas o para traer bebés al mundo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que realmente ese es mi propósito y lo pongo al servicio de los demás, ahí es donde viene la trascendencia, Sergio. ¿Sí? Estaba hace poco leyendo, por ejemplo, la historia de Gonzalitos,
que es una avenida sumamente importante acá en Monterrey, y que fue el fundador, el señor, el doctor Eleuterio González, fue el fundador del Hospital Universitario, y que también ahí está la Facultad de Medicina. Fíjate cómo un deseo personal se convirtió en su propósito y lo dejó al servicio de los demás. Era un doctor que iba a ver a las personas en la noche sin cobrar ni un peso. Y eso hizo que trascendiera su historia, su nombre, su legado. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que esto lleva una gran responsabilidad a nivel social y humana. El siguiente punto importante es que, como tú bien lo dijiste, tiene un compromiso, porque tu vida se alinea, ahora sí que de manera natural, tu vida, tus acciones, tus relaciones, tu manera de comportarte, tu manera de vivir, digamos que de manera automática se alinea con ese propósito. Si tú estás luchando y trabajando por tu propósito y lo estás poniendo al servicio de los demás, toda tu vida va a cambiar. Las personas que a lo mejor tenían un vicio o a lo mejor tenían un desorden en su vida, cuando encuentran un propósito, llevan la responsabilidad de alinear su vida hacia ese servicio humanitario, esa bondad que pudiéramos traducirlo, ¿no? El darle a los demás. Entonces, lleva un compromiso porque tu vida tiene que estar alineada. Y alguien decía, es que la apariencia no importa, sí importa, porque tu apariencia también está transmitiendo un mensaje. Entonces, cuando tú te alineas a algo, tienes que alinearte desde tu apariencia, tu manera de vivir, tus hábitos, tus relaciones personales, y ahí es donde está el compromiso con ese propósito. Y como punto número 3, no basta con alcanzarlo, es necesario mantenerlo, ¿sí? Es como los cantantes, los artistas que, ya tuvieron un éxito en la vida. No se trata nada más de tener un éxito, se trata de tener una serie de éxitos en la vida, una serie de objetivos logrados para poder que ese propósito se mantenga en el tiempo y que otra vez vuelva y nos lleve a la trascendencia. Entonces, es bien importante, es una responsabilidad de vida, pero que también te deja una satisfacción enorme cuando ya lo encontraste y cuando ya has ido escalando sobre ese propósito, no sabes, yo creo que lo más hermoso que podemos tener en nuestra existencia. Yo creo que sí, Rubí, yo creo que sí, porque no hay herencia más hermosa en la vida la que le puedes dejar a tu gente, a tus seres queridos, que el ejemplo de vida, que Así es. el haber dejado huellas en el camino dignas a ser pisadas para ir por un camino seguro. Creo que esa es la mejor herencia, más allá de que quien tampoco voy a estar en contra de la gente que deja herencias materiales, pero la herencia de un ejemplo de vida, la herencia de la perseverancia, la herencia de la responsabilidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, aunque tú no quieras ser ejemplo de nadie, siempre va a haber alguien que va caminando tras tu ejemplo. Si dicen, Sí. cuidado donde pisas porque hay quien viene pisando en tus huellas. Entonces, Ajá. aunque tú no quieras, siempre va a haber alguien. Tú mencionaste a Eleuterio González, Gonzalitos, acá en Monterrey, que una avenida, lo dijiste, una de las avenidas más importantes lleva su nombre. Sí. Ahí está la escuela de medicina, ahí está el hospital universitario. Pero, ¿qué pasa con si lo quiero llevar a un punto más familiar, más, no tan Más histórico? íntimo, tal vez más íntimo, Ándale, Sergio. esa es la palabra, más íntimo también. Es que el mencionar a una persona como Eleuterio González o como la Madre Teresa de Calcuta o como Mahatma Gandhi no significa que tenemos que llegar a esos niveles de la historia trascendentales. Sí. Tú trasciendes en tu familia. Tú puedes trascender ¿Cierto? con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. O sea, es en tu núcleo donde se empieza y ya tú decides hasta dónde. Es más, a veces cuando uno se compromete y cuando uno realmente se responsabiliza, a veces ni siquiera tú defines el alcance. La vida te dice cuál va a ser el alcance cuando tú estás comprometido y cuando realmente asumes la responsabilidad.
Rubí, estos temas son realmente apasionantes, son realmente interesantes. Estoy seguro que mucha gente que te está escuchando en este momento quisiera que estuviéramos aquí más tiempo platicando. Te vamos a invitar, si tu agenda te lo permite, a que le demos continuidad a este tema pronto, porque creo que hay mucha tela de dónde cortar para que la gente pueda ir construyendo ese camino hacia un buen propósito de vida, ¿verdad? Pero quisiera que nos compartieras dónde te podemos encontrar, dónde la gente va a saber de ti, que te sigan en redes sociales, que sepan lo que estás haciendo. Compártenos, por favor, Rubí. Muchísimas gracias, Sergio. Sergio, pues yo encantadísima, encantadísima de poder estar aquí con ustedes. Cada que tú me invites, cuenta conmigo y me pueden encontrar en redes sociales como Rubí Reyes Oficial, en Face, en Instagram. Y también tengo una cuenta ahí personal para amigos ya más cercanos, Rubí Reyes Zapata, que es mi nombre completo. En cualquiera de las dos, ahí estamos. Y también en la página de conferencias, Conferencias Rubí Reyes, ahí estoy compartiendo algunos de los temas que manejo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, a ti, gracias a la gente de Guadalajara, gracias a la gente de redes sociales por acompañarnos esta mañana y pues aquí estoy puestísima para lo que se ofrezca. Gracias. Muchas gracias, gracias Rubí. Pues miren, los invitamos amigos de Guadalajara, de todo Occidente, de la familia de Dulce Legado. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado esta noche y los invitamos a que como todos los sábados en punto de las 8 sintonicen el programa Dulce Legado. También los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como @Speakers Masters Internacional. También ahí van a encontrar a Rubí Reyes. Obviamente es miembro del equipo y por favor denle like y seguir a nuestras redes sociales, tanto de Rubí, de todos los invitados que están en este programa, como de Speakers Masters Speakers Internacional. Masters No nos Internacional. despedimos, nos vemos muy pronto. Es más, nos vemos nuevamente con un invitado de Speakers Masters Internacional el próximo sábado y nos estaremos saludando. Cuídense mucho porque queremos volverlos a escucharlos, queremos volver a saludar y los queremos saludar bien. Que pasen muy buena noche, excelente fin de semana. Hasta pronto, cuídense mucho.